Bueno, pues estamos aquí de nuevo en paréntesis informativo. Estamos con Curro, viceportavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en esta mesa. Y bueno, tenemos varios temas de los que hablar. En primer lugar, pues vamos a hablar de ese pleno extraordinario que fue el pasado miércoles, en donde se debatió muy y mucho sobre el tema de los remanentes, pero finalmente pasó lo que pasó, ¿no, Curro? Pues sí, pasó lo que pasó, porque podía haber pasado todavía peor y gracias a la presencia quizás de los padres y madres, alumnos y profesores que estaban en ese pleno, pues posiblemente el propio equipo de gobierno que acostumbra a pasar el rodillo permanentemente a las propuestas que van desde la oposición, pues quizás se limitaron un poco, ¿no? Pero desde luego sí que no permitieron en ningún momento no aceptar ya solamente no aceptar las propuestas que se hacían desde la oposición, sino que además tampoco aceptaban las propuestas y las reivindicaciones que los propios padres la comunidad escolar estaban realizando en aquel acto reivindicativo en el Pleno. Lamentable, y sobre todo quizás lo más lamentable de ese Pleno, en un Pleno, en una institución pública, una institución donde lo que se practica es la política. Quizás lo más lamentable que podemos vivir en ese pleno es cuando la propia alcaldesa califica el debate que se está produciendo, un debate vivo, un debate rico en opiniones, en críticas, porque es normal que en la política hagamos esas críticas positivas y esas críticas negativas, y que ella calificara ese debate político de espectáculo. Y claro, acostumbrado al espectáculo que estamos viviendo permanentemente que hace este gobierno municipal, pues nos llamó mucho la atención de que calificara de espectáculo un debate político tan rico, tan interesante como el que estábamos viviendo allí, con esa importante presencia de ciudadanos y ciudadanas en el Pleno. Por poner un poquito de contexto, todos los espectadores de Canal Promesrio lo pudieron ver porque se transmitió el pleno del ayuntamiento en directo. Durante la primera hora y media prácticamente del pleno, se contó con la presencia de madres y padres del Colegio Público del Parque, que llevaron a cabo las reivindicaciones propias por la situación que está viviendo el colegio público. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Grupo Municipal del Partido Socialista llevaron propuestas también para subir esa partida que en un principio llevaba el equipo de gobierno al Pleno. Finalmente pasó de 20.000 euros como estaba anunciado a unos 60.000 euros, pero eso Izquierda Unida y el Partido Socialista también en su momento lo catalogaron como insuficiente. ¿Por qué Izquierda Unida cree que esos 60.000 euros son insuficientes? ¿Y qué es lo que Izquierda Unida propone que se debe hacer en el Colegio Público del Parque? Yo creo que hay que empezar por hacer una pequeña cronología de lo que está ocurriendo. Cuando abordamos el tema de los remanentes, ya traía cola el tema del Colegio del Parque, ya se habían producido la caída de techos, y durante bastante tiempo, durante estos 2 años que lleva gobernando el Partido Popular, desde ese colegio están llegando demandas, a nosotros nos llegan y se preguntan en los plenos y se han planteado en más de una ocasión sobre las deficiencias que tiene no solamente el Colegio del Parque. Es decir, la mayoría de los colegios públicos que hay en Palma del Río tienen unas deficiencias bastante importantes. Es decir, el mantenimiento que este equipo de gobierno, que es obligación del equipo de gobierno, el mantenimiento de estos colegios, es un mantenimiento bastante pobre, en algunos casos casi inexistente. Por lo tanto, partimos de esa reivindicación que los padres vienen haciendo ya desde hace bastante tiempo, que hasta el propio Partido Popular, el señor Trujillo, reconoce que efectivamente durante 2 años no han hecho absolutamente nada en el Colegio del Parque, ¿verdad? Entonces, claro, cuando iniciamos el debate sobre el tema de los remanentes, el Partido Popular, que siempre nos ofrece la posibilidad de hacer propuestas para que se recojan en las propuestas de remanentes algunas propuestas que hacen los grupos políticos, Izquierda Unida, como siempre, hace toda una batería de propuestas yo creo que importantes, propuestas que tienen que ver precisamente con la educación, propuestas que tienen que ver con el empleo, propuestas que tienen que ver con el medio ambiente. Es decir, hacemos toda una serie de propuestas para que se incluyan o para que se tengan en cuenta. Quizás no todas, ¿no? Pero algunas sí que se podían haber recogido. El Partido Popular no nos recoge un año más, no nos recoge ni una sola propuesta de las que hacía Izquierda Unida para esos remanentes. Y bueno, ellos lanzan su propuesta, una propuesta que es la que ellos creen que deben de hacer, que la propia alcaldesa las califica de propuestas necesarias y urgentes. Y claro, cuando vemos efectivamente cuál es la propuesta que va al Pleno, porque ya la vemos en comisión, Izquierda Unida lo que decide es presentar una enmienda
a esa reclamación, con esas reclamaciones que están haciendo los propios padres y madres y alumnos, profesores del Colegio del Parque, nosotros lo que hacemos es presentar una enmienda al dictamen de la propia comisión. Nosotros de alguna forma nos olvidamos de las propuestas que ya no nos han aceptado, ¿no? Las propuestas que hacíamos nosotros que no nos ha aceptado el Partido Popular, y lo que vamos es a tratar de modificar la propia propuesta del Partido Popular en favor de esa comunidad escolar, de ese colegio público tan emblemático pero tan necesario en nuestro pueblo. Y claro, el Partido Popular ya tiene muy claro no aumentar mucho, y si aumentan un poco es porque el informe técnico que hay para arreglo del Colegio del Parque se les dispara, en cuestión de días pasan de 50.000 euros a 60 y tantos mil euros, entonces vemos que efectivamente la propuesta que ellos llevan es absolutamente insuficiente por el conocimiento que nosotros tenemos de las necesidades del colegio, por el propio informe técnico que nos hacen llegar, y donde en el informe cuando lees entre líneas, los propios técnicos dicen que, bueno, aparentemente lo que se ve, pero lo que no se ve es lo peligroso. Es decir, cuando levantemos la cubierta nos podemos encontrar con cosas que desde luego van a ser caras, van a ser pues difíciles de corregir, de arreglar, y efectivamente nosotros pues entendíamos que se necesitaba mucho más dinero para eso. Nosotros hacíamos una propuesta en esa enmienda que le hacíamos al dictamen, y donde decíamos, usted, aquellas propuestas que el Partido Popular dice que son necesarias y urgentes, que nosotros no entramos a criticar la necesidad, porque podemos entender que efectivamente las propuestas que se hacen pueden ser necesarias, pero en un orden de prioridad entendíamos que no tenían urgencia, por mucho que la alcaldesa dijera que eran muy urgentes. Nosotros lo que planteábamos era eliminar algunas partidas que entendíamos que no eran urgentes, no entrábamos en el tema si eran necesarias o no necesarias, ese sería otro debate, y lo que planteábamos es que dinero que quitábamos de esas partidas se sumaran para el Colegio del Parque. Somos conscientes de que efectivamente con ese dinero que proponíamos no era suficiente para poder arreglar, para que ese colegio esté en condiciones óptimas para desarrollar la labor que tienen que desarrollar. Y ese era fundamentalmente el debate. Pero el Partido Popular no va a aceptar en ningún momento que nadie venga a corregirle, menos desde la oposición. Ellos entienden que su mayoría absoluta es para hacer lo que les dé la gana, y eso es lo que están haciendo, pero quizás lo más duro es que no se hagan eco de esa petición que hacen los propios ciudadanos. Los propios ciudadanos, si tienen una mayoría absoluta es porque los ciudadanos les han dado esa mayoría absoluta. No le deis la espalda a esos ciudadanos. Son los ciudadanos los que os han puesto ahí, y tenéis que seguir escuchando, atendiendo a esas necesidades urgentes que tiene la ciudadanía, en este caso en el Colegio del Parque. Por lo tanto, fue una situación, yo creo que lamentable, donde creo que el Partido Popular se retrata una vez más, y que por encima de las necesidades que pueda tener la comunidad escolar en el parque, vuelvo a repetir, no solamente el parque, hay muchas necesidades en otros colegios, pero por encima de esas necesidades hay otras necesidades urgentes, según ellos, que nosotros entendemos que son cosas que se pueden dejar para más adelante y que ahora hay que atender a las necesidades urgentes que nos están planteando la comunidad escolar del Colegio del Parque. Lamentable el espectáculo que una vez más da el Partido Popular ante la ciudadanía, no ya solamente la ciudadanía que está en el Pleno, sino también, como bien explicabas antes, ante la ciudadanía que directamente, en directo, están viviendo ese Pleno a través de la retransmisión que se hacía por televisión. Bueno, también este fue, digamos, el punto candente del pleno extraordinario del pasado miércoles, pero también se debatieron sobre, bueno, esa colocación de los remanentes en otros lados, como el Patronato de Cultura, como el Instituto de Bienestar Social, gastos incluso del propio ayuntamiento. La postura de Izquierda Unida aquí fue establecer ese orden de prioridades y darle el dinero a lo que ustedes consideráis que es lo primordial y lo urgente verdaderamente, ¿no? Claro, nosotros entendíamos que hay propuestas de las que hacía el Partido Popular que podían ser perfectamente urgentes, pero mirad, vamos a ver, si nosotros venimos del funcionamiento que tiene una institución, y es que en diciembre del pasado año estamos analizando unos presupuestos, estamos aprobando unos presupuestos, y en esos presupuestos se presupone que se aprueban unas cuentas que van a cubrir las necesidades que tiene el pueblo. Y claro, uno entiende, una de las partidas es comprar un coche para la policía local, un coche que se había quemado y que es difícil, ¿no? Cuando estás haciendo los presupuestos, calcular que se va a quemar un coche.
Entonces uno entiende que efectivamente, bueno, pues cuando ocurre una cosa de esta, pues efectivamente hay que tirar del urgente. Para eso hay una partida que se llama los fondos de contingencia. Hay un fondo de contingencia para que aquellas cuestiones urgentes, aquellas cuestiones que no están previstas, para que se utilice ese fondo de contingencia. Hoy el Partido Popular lo que hace es utilizar ese fondo de contingencia para algo que ya tienen previsto. Pero bueno, uno entiende que si hay que comprar un coche de la policía hay que comprarlo porque nadie podía calcular que se iba a quemar el coche. Pero el gobierno no sabía perfectamente que se estaban incorporando nuevos agentes de la policía a la plantilla de la Policía Local de Palma del Río. ¿Cómo pueden llevar ellos una propuesta de material necesario para esos nuevos agentes para poder cumplir su función? ¿Cómo esas necesidades no estaban previstas en el presupuesto si cuando ya se aprueban los presupuestos se están incorporando esos nuevos policías? Es decir, ¿a qué vengo? A decir y a rematar nuevamente que vuelven a darnos la razón en esa crítica permanente que Izquierda Unida está haciendo al gobierno del Partido Popular, que su acción de gobierno está basada fundamentalmente en las ocurrencias y en las improvisaciones. Es decir, usted no puede prever que se va a quemar un coche, pero hombre, si se están incorporando policías, lo lógico es usted que los presupuestos prevea cuál es el material que necesita la policía local y no me lo lleve usted ahora en remanente. ¿Eso qué es lo que significa? Pues eso significa que son ocurrencias y eso significa que estáis trabajando permanentemente desde la improvisación. Sabemos que les molesta mucho que les digamos que efectivamente están improvisando permanentemente, pero yo creo que los ciudadanos pueden ver perfectamente, y en este debate que se producía con los remanentes, lo que me planteaba antes, es decir, todas esas propuestas que hay algunas que nosotros las aceptamos, pero otras que no las entendemos, pues vienen un poco a identificarnos cuál es la forma de gobernar que tiene esta familia. Bueno, desde luego, muchísimas gracias por explicarnos tan claramente lo que ocurrió el pasado miércoles. Gracias por atender esta convocatoria de Canal Palma del Río para este paréntesis informativo. Seguiremos al pie de la actualidad política y municipal y bueno, simplemente pues reiterar el agradecimiento y bueno, suerte en lo que va quedando. Así que nos vemos muy prontito. Y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, siempre agradecidos de contar con vosotros y de que vosotros contéis con nosotros. Muchísimas gracias.